Estoy inaugurando una cúpula dedicada a Rani Grigi, héroe de Israel. Policía de Yasham, héroe de Israel. Ustedes son héroes. Y te pido, Itzik, que encienda las velas pronunciando cada bendición. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado encender la luz de Hanukkah. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que hiciste milagros a nuestros padres en aquellos días, en este tiempo. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has dado vida, nos has sostenido y nos has permitido llegar hasta este momento. Lo veremos otra vez. Nosotros traeremos de vuelta a Rani, tal como hemos traído de regreso a 254 de nuestros 255 secuestrados. Hubo quienes no lo creyeron. Yo sí lo creí. Mis compañeros en el gobierno lo creyeron. Dijeron, eso será un milagro. Yo dije, este pueblo hace milagros. Pero para los milagros, el santo bendito sea, ayuda a un pueblo que se ayuda a sí mismo. Y somos un pueblo que aprendió a ayudarse a sí mismo, porque supimos que en momentos de angustia, no era seguro que nadie más fuera a ayudarnos. Y somos un pueblo que aprendió a ayudarse a sí mismo, porque supimos que en momentos de angustia no era seguro que nadie más fuera a ayudarnos. Y ese fue, en gran medida, nuestro destino en la diáspora, con oleadas de antisemitismo que volvían y resurgían una y otra vez. Lo que cambió con el establecimiento del Estado de Israel no fue la desaparición del antisemitismo. Lo que cambió fue nuestra capacidad para repeler las masacres y los asesinatos en masa contra los judíos, que siempre llegaban después de las difamaciones, las mentiras y las acusaciones contra nuestro pueblo. Ese es el cambio. También hoy intentan asesinar, y lamentablemente también hoy lograron asesinar judíos. Atacaron a judíos en Sydney, en Australia. Yo escribí hace 4 meses una carta al primer ministro de Australia y le dije, tu política fomenta el terrorismo, fomenta el antisemitismo. Tú hablas de un Estado palestino y, en la práctica, estás dando un premio a Hamas por la terrible masacre que perpetraron contra nosotros el 7 de octubre. Estás otorgando legitimidad a todos esos alborotadores violentos y no haces absolutamente nada para eliminar los focos de ese terrorismo. Y esto traerá más asesinatos. Él no hizo nada. Y sabemos que habrá más ataques. El lugar abierto y seguro para los judíos del mundo, el lugar donde el gobierno, el ejército y las fuerzas de seguridad los protegen, es ante todo el Estado de Israel. Porque nosotros nos defendemos a nosotros mismos. Y nos defendemos con la ayuda de las fuerzas de defensa de Israel, con las fuerzas de seguridad y con la ayuda de los valientes policías y las valientes policías de la Policía de Israel. Ustedes fueron la primera línea de defensa el 7 de octubre. Y no lo olvido. Yo estuve allí
y vi la línea de los héroes y las heroínas. Las policías que lucharon y cayeron, y los policías que lucharon y cayeron. Un héroe inmenso como Rani Gavrilli, que simplemente luchó hasta la última bala con el brazo herido, pero con un espíritu indomable. Y eso es lo que marca toda la diferencia. El gran cambio en la historia del pueblo judío, desde la época de la diáspora, desde el tiempo de la pérdida de la tierra y de la soberanía, es la capacidad de volver a rechazar y repelar a nuestros enemigos, algo que ha funcionado para los judíos durante miles de años. Pero no lo perdimos cuando estábamos aquí en nuestra tierra. Luchamos. No siempre tuvimos éxito, pero luchamos. El peligro de la destrucción de nuestra vida nacional, de nuestra herencia, de nuestra religión, de nuestra fe, el mayor peligro fue durante la rebelión de los macabeos bajo los decretos de Antíoco. Si no hubiéramos luchado contra ellos, habría sido el fin del pueblo, el fin del judaísmo. Y aquí, no lejos de este lugar, muy cerca de este lugar, se levantaron héroes, resistieron y derrotaron a los enemigos, en algo que parecía no menos milagroso, y también luchamos contra nuestros enemigos reales, y triunfaron y nos salvaron. De lo contrario, no habría un pueblo judío. Pero sí existe. Y de alguna manera regresamos a nuestra tierra después del exilio que nos fue impuesto. Y lo primero que tuvimos que renovar fue nuestra capacidad de autodefensa. Eso es lo que estamos haciendo en los últimos 2 años con mayor intensidad y con gran éxito. En realidad, representamos al mundo libre, a la civilización moderna, frente a la barbarie que quiere devolvernos a la Edad Media. Eso es lo que ellos quieren. Y como en los días de los macabeos, se asombran de cómo unos pocos se enfrentan a muchos. Somos un estado de unos 10 millones de personas frente a enemigos que, solo ahora, en la guerra contra nosotros, suman alrededor de 200 millones. Y el presidente Trump me preguntó, ¿cómo hacen ustedes para lograrlo? Intenté darle un ejemplo del mundo animal, y le di un ejemplo. ¿Han oído hablar del tejón de la miel? ¿No han oído hablar del tejón de la miel? Se la ve luchando contra una leona, y logra ahuyentarla, y es más o menos de este tamaño, ¿de acuerdo? Eso me impresionó mucho. Ayer me mostraron otro video, cómo lucha contra un elefante y no se rinde. Es cierto en un sentido biológico, pero en nuestro caso no es una cuestión de biología. Es una cuestión de ideología, de espíritu, de determinación y de herencia. La herencia de los macabeos. Estamos decididos a no permitir que las atrocidades del pasado vuelvan a ocurrir. Es cierto, ellos nos atacaron. Ellos nos causaron un gran desastre el 7 de octubre. Pero el 8 de octubre ya se revirtió la situación. Y fuimos y los atacamos siguiendo el orden de reloj, en operaciones en Gaza, luego en Líbano, luego en Siria, también en Irak y por encima de todo en Irán. Y nadie creyó. Nadie creyó en los milagros y maravillas en aquellos días y en este tiempo. Pero nosotros creímos, ustedes creen. Y quiero bendecirlos, policías y policías de Israel. Sigan creyendo, sigan protegiéndonos y cuídense también unos a otros. Muchas gracias en nombre del pueblo de Israel, de todas sus generaciones. Feliz Hanukkah a todos ustedes. Gracias.